tardes. Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas, en la Unidad de Aprendizaje Procesos de Manufactura, con el tema Procesos de forja. El proceso de forja consiste en la conformación de piezas mediante la aplicación de fuerzas de compresión unidireccionales, aplicadas a través de diversos dados o matrices y herramientas. Se puede hacer operaciones sencillas de forja con un marro de mano y un yunque, como lo hacen los herreros en forma tradicional. Sin embargo, la mayor parte de las forjas requieren un conjunto de matrices y equipos como prensas o martinetes, a diferencia de las operaciones de laminado, que en general producen placas laminadas, soleras o diversos perfiles. Las operaciones de forjado producen piezas discretas. El forjado se lleva a cabo de diferentes maneras. Una manera de clasificar las operaciones de forja es mediante la temperatura de trabajo. Se puede controlar el flujo del metal y la estructura del grano. Para que las piezas forjadas tengan buena resistencia y tenacidad, se pueden usar con confianza en aplicaciones críticas, donde se requiere grandes resistencias. El forjado se lleva de diferentes maneras. Una manera de clasificar las operaciones de forjado pues es mediante la temperatura de trabajo. La mayoría de las operaciones de forja se realizan en caliente, por arriba o por debajo de la temperatura de recristalización. Dada la deformación que demanda el proceso y la necesidad de reducir la resistencia e implementar ductilidad de metal en el trabajo, se realiza este tipo de operación. En esta figura se observa que tenemos los dados superior y dado inferior de color gris. En la flecha roja nos indica la fuerza aplicada sobre el dado superior y hacemos pasar una pieza después de haberla calentado y observamos del lado izquierdo la estructura original del grano interno del material, y a la salida después del forjado vemos cómo se hace un crecimiento de grano y posteriormente una recristalización del grano. Sufre una deformación plástica el material y así es como se va realizando el deformado del material. El proceso de forja en frío requiere mayores fuerzas por la alta resistencia del material, por lo que los materiales deben tener la ductilidad suficiente a temperatura ambiente. Se observa en esta figura, pues esta figura es realizada por medio de una máquina como si fuera un torno convencional. Se pone a girar la pieza a bajas revoluciones y generamos ese doblado en esta solera. A continuación veremos un video.
Diferentes tipos de forja. Otra diferencia entre las operaciones de forja es el grado en que los dados restringen el flujo del metal. Atendiendo a esta clasificación hay tres tipos principales de operaciones de forjado: el forjado en dado abierto, forjado en dado cerrado y el forjado sin rebaba. Además de estas operaciones convencionales de forja, existen otras operaciones de forma de metal, como lo son forjas de recalcado, forja de rodillo, forja orbital, forja isométrica, forja en dado caliente, forja radial, entre otros. En esta ocasión vamos a ver el forjado de dado abierto. Es el proceso más sencillo. Consiste en comprimir una pieza de trabajo entre dos dados planos o dados con forma, con una serie de impactos de compresión. En estas figuras se muestra lo que viene siendo la operación por sección con dados planos. Del lado izquierdo, donde tenemos en color azul los dados inferior y superior, tenemos indicada la fuerza, la pieza de alimentación o la pieza a trabajar, y cómo se va alimentando constantemente según lo que requeramos trabajar. Y del lado derecho tenemos una operación con dados con forma. En este caso los dados son de forma cóncava, tanto el superior como el inferior, dando una forma específica a la pieza a trabajar. Si el forjado en dado abierto se lleva a cabo bajo condiciones ideales, es decir, sin fricción entre la pieza de trabajo y la superficie del dado, ocurre una deformación que llamaremos homogénea. Como a continuación explicaremos, en esta figura tenemos el dado superior, el dado inferior, la pieza de trabajo en color naranja, con un diámetro inicial de la pieza y una altura inicial entre los dados. Se aplica la fuerza, tenemos lo que viene siendo el diámetro inicial, la altura inicial de la pieza, y esta va a disminuir o va a sufrir un cambio en la pieza de trabajo. ¿Qué va a pasar? Aumenta su diámetro y disminuye su altura, para posteriormente llegar a la altura y al diámetro deseado. Otra operación que tenemos es la operación real de recalcado. No ocurre así, debido a que la fricción se opone al flujo del metal en la superficie de los dados. Esto crea un efecto de abultamiento de forma de barril que llamamos abarrilamiento. De igual manera tenemos la pieza como la figura anterior, los dados superior e inferior, aplicamos una fuerza sobre la pieza, tenemos el diámetro inicial, su altura inicial, pero en esta pieza va a sufrir un cambio diferente, ¿sí? Se empieza a ver como de forma cilíndrica debido a la fricción que se genera entre la pieza superior y el dado superior, la pieza inferior y el dado inferior, ¿sí? Para terminar de esta forma, ¿sí? Esto lo ocasiona lo que viene siendo la fricción que hay entre los dados y la pieza de trabajo. A este fenómeno pues se le llama barrilamiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo, de una pieza que se calentó. Tenemos el dado superior, el dado inferior, tenemos una forma de sujeción de la pieza a trabajar. Vamos a convertir, les mostraré un ejemplo de cómo se va realizando paso a paso la operación de forjado de una barra cuadrada hasta llegar a una barra redonda, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo la barra principal cuadrada. En primer paso pues reducimos el diámetro cuadrado, ¿sí? O las dimensiones cuadradas de la pieza. Esta pues va a sufrir una deformación, un alargamiento, para posteriormente ir como girando la pieza y formando secciones de tal forma que vaya adquiriendo una forma cilíndrica, pero en esta parte pues la pieza se ve de forma hexagonal dependiendo del diámetro, ¿sí? Para
posteriormente llegar a la pieza cilíndrica. Giramos la pieza y realizamos la misma operación. Tenemos el diámetro inicial cuadrado, damos los primeros pasos de forja, se disminuyen las dimensiones de la pieza cuadrada, toma una forma hexagonal y posteriormente llegamos a la parte cilíndrica de la pieza. Ese es el seguimiento que se le va dando paso a paso para realizar una forja de cuadrada a redonda. Forjado en dado cerrado. La pieza de trabajo inicial generalmente es cilíndrica o cuadrada, la cual se corta a una longitud para proporcionar el volumen del metal necesario para llenar las cavidades de los dados. Tenemos en color gris los dados superior e inferior, indicamos la fuerza aplicada al dado. Los dados tienen una forma o un maquinado especial para darle una forma especial a la pieza de trabajo. Se aplica la fuerza, el material va adquiriendo una forma adecuada según los dados y para posteriormente llegar a la forma deseada o a la forja deseada. Pero en este caso pues se genera una rebaba entre los dos dados, hay una pequeña rebaba. Forjado de precisión. En el forjado de precisión se emplean dados especiales, los cuales producen piezas con mayores precisiones. Se requiere equipos de mayor capacidad por la necesidad de aplicar mayores fuerzas para obtener los detalles finos de la pieza. En la figura de la izquierda, la cual está punteada, se requiere de un maquinado posterior para convertir de una pieza convencional a una pieza o una forja de precisión. Si vemos las líneas punteadas es las dimensiones que requerimos, pero hay un exceso de material, es por eso que se realiza un maquinado posterior al forjado. Y en la pieza del lado derecho, pues esta solamente se requiere eliminar las puntas o rebabas que se generaron en la pieza. Este tipo de forja pues es muy utilizada en la elaboración de engranajes, bielas, cajas y álabes de turbinas por la precisión que ejercen. Forja sin rebaba. La distinción en este proceso es que la pieza de trabajo original queda contenida dentro de la cavidad del dado durante la compresión y no se forma rebaba. Como se observa, tenemos los dados superior, tenemos un dado inferior, generamos la fuerza, la pieza está contenida en el dado inferior y va a realizar un cambio de dimensiones. Al ir aplicando la fuerza constantemente, pues va sufriendo una deformación la pieza de trabajo hasta llegar a lo requerido. En este caso pues se formó una pieza rectangular dentro del dado inferior. El acuñado es una aplicación especial de forjado sin rebaba mediante la cual se imprimen los finos detalles del dado en la superficie superior y en el fondo de la pieza de trabajo. Es decir, que los dados tienen algún maquinado especial, tanto el superior como el inferior, ¿sí? Como lo vemos aquí. Tenemos el punzón, le aplicamos la fuerza, la pieza de trabajo en color azul, tenemos los dados en color grisáceo y en los costados de los dados vamos a tener otro tipo de dados, se puede decir, que van a servir como retén. En la figura del centro se ve cómo ya está la pieza forjada y cómo los retenes hacen la función para que no se genere ningún tipo de rebaba, ¿sí? Retiramos el dado superior y esto nos sirve para realizar monedas, o también es implementado para realizar medallas. Este tipo de forja es muy utilizada en la elaboración de joyería.
forja de recalcado. Se usa ampliamente en la industria de los sujetadores para formar cabezas de clavos, pernos, tornillos y productos similares de ferretería. En estas aplicaciones se emplea frecuentemente el término encabezamiento para denotar las operaciones. Como se observan, pues vemos que tenemos diferentes tipos de cabezas, de un tornillo, de un perno, o es lo que podemos realizar cambiando las dimensiones de estas. Forjado con rodillos. Es un proceso de deformación que se usa para reducir las secciones transversales de una pieza de trabajo cilíndrica o rectangular. Esta pasa a través de una serie de rodillos opuestos con canales que igualan la forma requerida por la parte final. Entonces quiere decir que tenemos dos rodillos, el superior y el inferior, aplicamos una fuerza, los rodillos giran en sentidos contrarios, alimentamos con la pieza a trabajar, pero si observamos, los rodillos tienen un maquinado especial que es la forja que le vamos a dar a la pieza de trabajo. Forjado orbital. En este proceso la pieza de trabajo se comprime sobre un lado inferior que tiene una cavidad, debido a que el eje del cono está inclinado. Solamente una pequeña área de la superficie de la pieza de trabajo se comprime. Observamos que el dado superior en color naranja tiene una forma cónica. Al hacerlo girar, solamente va a tocar una parte de la conosidad del dado. El cono de la parte inferior pues tiene una pequeña también un maquinado cónico. La pieza de trabajo se coloca entre estos dos dados y hacemos girar el dado superior o el dado cónico. Si se fija, nada más el dado va superior, entre los dados pues nada más está tocando una sola parte de la pieza. Equipo para forja dados, martinetes y prensas. En esta ocasión pues vamos a hablar del tipo de maquinaria que se utiliza para realizar los diferentes tipos de forja. El equipo que se usa consiste en máquinas de forja con distintas capacidades, velocidades, características de carrera. Estas se clasifican en martinetes o martillos y prensas. Se utilizan dados, herramientas especiales, así como equipos auxiliares como hornos para calentar las piezas, dispositivos mecánicos para cargar y descargar el material y estaciones de corte. El martinete de gravedad o de caída libre, en este tipo de máquinas la energía se obtiene a través de la caída libre del ariete. El ariete se puede decir que es un dado, es el dado que le va a dar forma a la pieza. Este está sujeto al dado superior. Al dejarla caer va a caer por gravedad y va a golpear al yunque. Dentro del yunque o arriba del yunque tenemos la pieza de formar. El martinete de gravedad, su capacidad de impacto puede llegar hasta los 120 kJ o 90.000 piezas libres. Martinete accionado por energía. En estas máquinas la carrera del ariete hacia abajo es acelerada por medio de vapor, aire o presión hidráulica a unos 750 kilopascales o 100 psi. El peso del ariete de esta máquina varía de 225 kilos hasta 22.500 kilogramos. Y la capacidad de energía o la capacidad de golpe puede ser de 1150 kilojoules.